Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Lua-Dev en el que aprenderemos a utilizar otros métodos, en realidad es únicamente otro método para almacenar datos en una tabla. Bien, ¿cuál es el siguiente método? Pues ya vimos uno que era abrir llaves y meter dentro variables, distintas variables que podían ser no solo números como metimos aquí, podían ser, pues yo que sé, si podemos meter aquí valor, valor 4 es igual a pues un string, yo que sé, un string, cualquier cosa. Vamos a cerrar aquí, vamos a quitar esto y vamos a dejar esta tabla comentada aparte. No la vamos a necesitar por ahora porque vamos a explicar otros métodos. Podríamos incluso comentarlo todo, pero no, vamos a dejarlo así. Vamos a crear otra tabla, que sería, vamos a ponerle de nombre mi segunda tabla. Mi segunda tabla es igual, y abrimos llaves. Una vez que abrimos llaves, tenemos varias opciones. La primera opción pues es pulsar Enter y simplemente empezar a escribir todo lo que sería las variables, los valores de la segunda forma que os quiero explicar, que es cómo lo vamos a hacer, pero quiero dejar claro que aparte hay bastantes otras formas que veremos más adelante, pero no indirectamente, no le dedicaremos un video tutorial entero para ver las otras formas que hay. Con saber estas dos me parece que os va bastante de sobra. Bien, ¿qué forma hay? Vamos a pasar todos estos valores aquí, ya están pasados, y vosotros diréis, bueno, pero si hemos hecho lo mismo que hemos hecho antes, simplemente hemos cogido los valores, los hemos almacenado en tablas y los hemos metido dentro en variables que diga, y los hemos metido dentro de una tabla. Pues no, pues lo que vamos a hacer ahora es quitar la variable, omitirla, simplemente. Vamos a quitarla, y vamos a volver a quitarla, y la vamos a quitar, y la vamos a quitar. Y así se queda un conjunto vacío. Está totalmente vacío. No tiene ningún número dentro. O sea, no tiene ninguna variable dentro. Recordemos que en un conjunto, en una tabla, debería de haber variables. Pero ¿cómo es posible que funcione un programa sin haber variables, simplemente con números? Pues sí, es posible, gracias a las tablas. Las tablas, repito, son una maravilla que os ayudará a hacer bastantes funciones. Bien, cuando normalmente se ponen los datos así, pues es de costumbre ponerlos de este modo. Simplemente, si no son muchos datos, si son 5 o 6 datos, pues se ponen simplemente en una sola línea. No hace falta dejarlo aquí tan bien puesto, porque aquí teníamos variables bien añadidas y eso, pero aquí no, aquí es un conjunto de números y pues no pasa nada por dejarlo un poco en una sola línea, tan resumido, no pasa nada. Pero bien, si distinguís aquí un poco, no sé si podéis distinguirlo bien, tenemos varios conjuntos de valores, tenemos varios valores. Tenemos un 5, un 8, un 3. Luego tenemos una suma, una resta, una multiplicación, varias cosas con números. Pero bien, ¿qué pasa? Pues el impedimento de antes. ¿Cuál era el impedimento de antes? Que mi primera tabla, punto valor 1, ya no existe, como tampoco existía mi primera variable. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Porque ya no podemos hacer mi primera tabla, punto, ¿qué hacemos? ¿Valor 1? Valor 1 no existe. Es decir, si pusiéramos aquí mi segunda tabla, si ponemos punto valor 1, ¿valor 1 dónde está? No está. Aquí no hay ninguna variable que se llame valor 1. Aquí lo único que hay es un 5, un 8, un 3 y este conjunto. Que por cierto devolvería error porque ya os estoy diciendo que no existe ninguno de los valores que estamos aquí poniendo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Es como
Es como si no hay salida. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy simplemente. Si os ponéis a pensar en un conjunto de valores metidos entre llaves, si habéis estudiado matemáticas, pues sabréis que existen también lo que se llama un conjunto de números, que también se expresa curiosamente entre llaves. Ponemos un conjunto de números 5, 8, 3, como las sucesiones aritméticas y geométricas, pues igual. Aunque esas son un conjunto de n sub 1, n sub 2, n sub 3. Pero para que os hagáis una idea. Bien, entonces, si queremos acceder al valor 1, que en realidad no se llama valor 1, queremos acceder a este 5 que hay aquí almacenado, ¿cómo podemos acceder a ese 5? Porque no hay ninguna variable que lo represente. Es decir, no está dentro de nada, está dentro de la tabla, pero la tabla, ¿cómo podemos acceder? Pues simplemente os voy a explicar cómo. Ya no hace falta el punto. Ojo, ahora hace falta solamente un corchete y otro corchete. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Y qué ponemos dentro de esos corchetes para que eso vaya? Pues bien, quiero que toméis conciencia de que esto es un valor, muy bien, pero esto ocupa también una posición dentro de la tabla. ¿Y qué posición toma esto dentro de la tabla? Pues el 5, por ejemplo, que está en primer lugar, toma la posición 1. El 8, que está dentro de la tabla, toma la posición 2, que está después del 5. Este toma la posición 3, que curiosamente coincide con el dato que quizás ponemos aquí, 59.800, y este también es el valor 3. Ojo, no os confundáis. Este no es el valor 3, perdón, es la posición 3 dentro de la tabla, ¿vale? Vamos a dejarlo en 3. Pero que sepáis que no os confundáis con eso. Confundirse con eso es un error pues que se comete bastante entre personas que están empezando. Y no me gustaría que sufrierais un error que no comprendéis por esta simple estupidez, ¿no? Por esta simple nimiedad. Pues bien, vamos a volver a mi segunda tabla. ¿Y qué ponemos dentro de mi segunda tabla? Bien, queremos hacer referencia a valor 1, y valor 1 antes era 5, y aquí es 5. Pues bien, como toma la posición 1, como hemos dicho antes, dentro de la tabla toma la posición 1, porque está la primera, es el primer valor que hemos designado. Pues ponemos un 1. Así de fácil, así de sencillo. Os estaréis preguntando entonces por qué se utilizan las variables si es tan fácil de coger y almacenar datos y sin tener que ya renombrarlos a variables. Pues bien, esto es simplemente porque hay algunas funciones y algunas cosas que desarrollaréis más adelante que requieran de una variable obligatoriamente, porque si no, pues no podéis desarrollarlo. Es simple lógica de la programación, es por lógica. Bien, mi segunda tabla, 1. Ya hemos accedido al valor 1 y ya está, no hace falta que pongáis más, ya está, por lo menos por ahí. Luego, valor 2, ¿con qué lo sustituimos? Pues volvemos a poner un corchete y ponemos ojo, 8, queremos acceder al valor 8, pero es el valor 8. Esto se iría a 1, 2, 3, 4 y ya no existe más. Esto es una posición, no el valor, ¿vale? Es un error grave. Lo he hecho para que a ver si no os dabais cuenta antes de que lo explicara. Bien. Y vamos a poner aquí entonces la tercera, que es el 3. Ojo, aquí es el 3, pero si esto fuera cualquier cosa, pues el 3 también valdría porque es la posición 3, no el valor 3. Estoy haciendo mucho hincapié en esto, sé que soy un poco pesado, pero en serio, que hay que hacer hincapié en las cosas que uno sabe en lo que la gente puede fallar. Y yo sé que en esto podéis fallar mucho, porque esto cuesta mucho comprenderlo. Entiendo que no lo comprendáis a la primera. Si lo comprendéis a la primera, pues me alegro, es genial. Si lo comprendéis a la primera, yo me alegro como tutor vuestro, ¿no? Es algo bastante gratificante para mí que mis explicaciones pues sean de comprensión para vosotros a la primera. Pues me alegro mucho. Si no, pues no pasa nada, pues lo iréis pillando poco a poco, no pasa nada. La cuestión es
querer aprender. Si quieres aprender, yo os aseguro que viendo muchos tutoriales, leyendo mucho sobre todo, vais a aprender de un momento a otro. Aquí nadie nace sabiendo. Eso ya me lo dijo un amigo mío que también programa de la comunidad PSP Beta, y la verdad es que tiene toda la razón. Tienes que leer mucho para aprender, pero vale la pena, os aseguro que vale la pena si seguís adelante. Seguro que os vale la pena, seguro. Y bueno, pues ya hemos aprendido a crear tablas por el segundo método. Felicidades si lo habéis comprendido, como os he dicho antes. Y hemos aprendido también a manipular estos datos. Así que, ¿qué pasaría si ahora mismo pues queremos coger este valor y lo queremos almacenar en una tabla? Este valor, ojo, el conjunto de esta suma, esta resta, esto que es una sola variable, que no son varias variables, es una sola porque es una coma, y ya está, hasta el final. Pues, si lo queremos almacenar, simplemente ponemos mi variable de salida, por ejemplo, es igual a... ¿Y cómo accedemos al valor? ¿Este cuál es? ¿Este qué valor es? ¿Qué posición es esta? Pues es la posición 1, 2, 3, la posición 4. Y todo esto es la posición 4. Pues simplemente, como os he explicado antes, mi segunda tabla, corchete, 4. Punto y coma. Y así tenemos todo lo que es este conjunto pues metido en una sola variable. Es bastante útil, la verdad. Vamos a borrarlo porque esto era para poneros un ejemplo de cómo podríamos aprovechar este dato. Bien, esto ha sido todo por este tutorial. Esta es la segunda parte del manejo de tablas. Quería que os quedara bastante claro para poder avanzar, porque los próximos videotutoriales pues serán... os intentaré meter mucha información, 3 o 4 variables en cada tutorial, que es lo que creo que nos falta. Con un tutorial yo creo que ya nos vale para aprender 3. Y bueno, con esto ya tenemos suficiente para adentrarnos en la programación bien dicha. Así que si tenéis dudas, pues me dejáis un comentario en este vídeo debajo de la descripción. Darle a me gusta si os gusta, porque la verdad es que alegra mucho que valoren el trabajo de uno. Y pues muchas gracias por ver estos videotutoriales y hasta el próximo videotutorial de Lugadev.